Hola, ha llegado el momento de dejar ir cada una de las cargas de este día. Permite que tu cuerpo se hunda profundamente en la comodidad de tu cama. Hoy vamos a escuchar juntos una serie de relatos que nos invitan a la quietud y al descanso profundo del alma. Cierra los ojos, inspira con suavidad y expira muy despacio. No intentes retener ningún pensamiento, solo déjate llevar por la tranquilidad del momento actual. Te doy la bienvenida a nuestro espacio de paz en el susurro del loto, un lugar diseñado exclusivamente para tu bienestar y descanso. Toinai, nos sumergiremos en las antiguas parábolas del Zen y la sabiduría budista tradicional, viajando a través de monasterios silenciosos y paisajes suspendidos en el tiempo, donde cada palabra te guiará suavemente hacia un sueño reparador y una calma total. Si deseas encontrar un refugio de serenidad cada noche y continuar este viaje de relajación profunda, te invito a suscribirte al canal, activar la campana y dejarte acompañar por estas historias que sanan el espíritu. Imagina que estás caminando por un sendero cubierto de hojas secas, lejos del ruido del mundo cotidiano. El aire de la montaña es fresco, limpio, y trae consigo el aroma sutil de la madera de cedro y del incienso que se quema a lo lejos. A cada paso que das, sientes cómo la tensión acumulada en tus hombros comienza a derretirse, como la nieve bajo el sol de la mañana. Tus pies se apoyan con suavidad en la tierra firme, recordándote que estás a salvo y que este momento te pertenece por completo. Tu respiración se vuelve rítmica, pausada, en perfecta sintonía con el susurro suave del viento entre las ramas de los árboles ancestrales que te rodean en la penumbra del atardecer. La noche comenzaba a descender sobre el pequeño monasterio de la montaña, tiñendo el cielo de un azul profundo y cobalto, un color que parecía abrazar la cumbre con una suavidad infinita. El aire frío de la altitud arrastraba el aroma de los pinos húmedos y de la tierra que se preparaba para el descanso nocturno. En este lugar apartado del mundo exterior, donde el tiempo parecía medirse únicamente por el crecimiento del musgo y el paso de las estaciones, vivía un joven monje llamado Ananda. Durante las últimas semanas, la mente de Ananda se había convertido en un mar agitado, lleno de tormentas silenciosas y corrientes invisibles que no le permitían encontrar la paz. Cada noche, cuando el gran gong del templo anunciaba el momento del descanso y todos los demás monjes se retiraban a sus lechos de paja, él permanecía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo, atrapado en un laberinto de pensamientos que no tenían principio ni fin. Sus preocupaciones no eran extraordinarias, sino aquellas que habitan en el corazón de cualquier ser humano que busca su lugar en el mundo. Se preguntaba si realmente estaba avanzando en su camino espiritual, si sus esfuerzos diarios tenían algún significado real o si simplemente estaba huyendo de las complejidades de la vida en la llanura. Sentía una constante ansiedad por el futuro, un temor sutil pero persistente a no ser lo suficientemente bueno,
a fallar en sus votos, a decepcionar a su maestro. Esta inquietud se manifestaba en su cuerpo como una opresión leve en el pecho y una constante rigidez en los hombros, una armadura invisible que cargaba a todas partes. Cuanto más intentaba forzar a su mente a estar en calma, más rebeldes se volvían sus pensamientos, multiplicándose como mosquitos en una tarde de verano. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos nevados, dejando largas sombras sobre el patio de piedra, Ananda observaba el pequeño estanque que se encontraba en el centro del jardín del monasterio. El estanque estaba rodeado de rocas grises cubiertas de líquenes y unas pocas flores de loto que ya habían cerrado sus pétalos para la noche. El agua, alimentada por un manantial subterráneo, solía ser tan clara que se podían ver las pequeñas piedras del fondo y el nado pausado de los peces de colores. Sin embargo, esa tarde, un fuerte viento había soplado desde el norte, arrojando hojas secas, ramitas y polvo sobre la superficie. Además, Ananda, en su frustración y nerviosismo, había estado removiendo el agua con una rama larga, intentando limpiar las hojas flotantes, lo que solo había conseguido levantar el lodo del fondo, volviendo el estanque completamente turbio y oscuro. El anciano maestro del templo, un hombre de mirada serena y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de paz interior, caminaba lentamente por el corredor de madera del monasterio. Sus pasos apenas producían sonido, como si sus pies flotaran sobre las tablas desgastadas por el tiempo. Al ver al joven monje inclinado sobre el estanque, con el rostro tenso y la rama en la mano, se detuvo a su lado. El maestro no dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, respirando el aire fresco de la tarde, permitiendo que el silencio compartiera el espacio entre los dos. Ananda, al notar la presencia de su mentor, bajó la cabeza avergonzado, sintiendo que su agitación interna quedaba expuesta ante la mirada comprensiva del anciano. «Maestro», dijo Ananda con una voz suave que delataba su cansancio, «por más que intento limpiar el estanque y quitar las impurezas, el agua se vuelve cada vez más oscura y turbia. No puedo ver el fondo, no puedo ver los peces, ni siquiera puedo ver mi propio reflejo en la superficie. Siento que lo mismo está ocurriendo dentro de mí. Cuanto más me esfuerzo por calmar mis pensamientos, por limpiar mi mente de dudas y temores, más confuso y perdido me siento. La paz que busco parece alejarse con cada paso que doy hacia ella. ¿Qué debo hacer para que el agua vuelva a ser clara? ¿Cómo puedo encontrar la quietud que tanto necesito para poder dormir y descansar?» El maestro sonrió levemente, una sonrisa que no contenía juicio, sino una profunda compasión y un entendimiento total de la condición humana. Miró el agua turbia del estanque, donde el lodo flotaba en remolinos, ocultando toda la belleza que habitaba debajo. Luego miró fijamente los ojos cansados del joven discípulo y, con una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo lejano, le habló con total serenidad.
Le dijo que su error no estaba en el deseo de ver el agua clara, sino en el método que estaba utilizando para lograrlo. Al usar la rama para golpear la superficie y tratar de forzar a las hojas a salir, solo estaba agitando más el fondo, invitando al lodo a subir y a mezclarse con el agua limpia. El sabio anciano extendió su mano, tomó suavemente la rama de las manos de Ananda y la colocó en el suelo al lado de los senderos de piedra. Luego invitó al joven a sentarse a su lado en el borde del estanque, sobre una roca que aún conservaba un poco del calor del sol moribundo. Ahora, dijo el maestro, no hagas nada, absolutamente nada. Deja la rama en el suelo, retira tus manos de la superficie y simplemente siéntate aquí conmigo. Observa el estanque, pero no intentes cambiarlo, no intentes limpiar el lodo, no intentes espantar las hojas, no intentes forzar al agua a ser transparente. Solo dale tiempo. Permite que el estanque sea exactamente como es en este momento. Ananda obedeció. Al principio, la inmovilidad le resultó sumamente incómoda. Su mente, acostumbrada a la acción constante y a la resolución de problemas, le gritaba que debía estar haciendo algo, que sentarse allí era una pérdida de tiempo y que el lodo no desaparecería por sí solo. Sentía el impulso físico de levantarse, de caminar, de seguir buscando una solución a su agitación interna. Sin embargo, la presencia tranquila del maestro a su lado actuaba como un ancla poderosa. El anciano permanecía sentado en una postura perfecta, con las manos apoyadas en el regazo, respirando de manera pausada y profunda. Su respiración era como un metrónomo silencioso que invitaba al cuerpo de Ananda a imitar su ritmo natural. Pasaron los minutos y el silencio de la montaña se hizo más espeso, roto únicamente por el canto lejano de un ave nocturna y el crujido casi imperceptible de las hojas con la brisa. Ananda comenzó a notar un cambio. Al dejar de agitar la rama, el agua del estanque empezó a perder su movimiento violento. Los remolinos de lodo que antes subían con fuerza comenzaron a perder velocidad. La gravedad, esa fuerza silenciosa y constante de la naturaleza, empezó a hacer su trabajo sin necesidad de ninguna intervención humana. Las partículas más pesadas de tierra y arena empezaron a descender lentamente, centímetro a centímetro, hacia el fondo del estanque, depositándose de nuevo en su lugar original. Con el paso del tiempo, las hojas secas que flotaban en la superficie se desplazaron gradualmente hacia las orillas, empujadas por la suave brisa, dejando el centro del estanque libre y despejado. El agua, que antes era una masa opaca y marrón, comenzó a recuperar su claridad cristalina, primero de forma sutil, permitiendo vislumbrar las formas difusas de las rocas del fondo, y luego de manera total, revelando la pureza del manantial. Los peces de colores que se habían ocultado asustados por la agitación de la rama, volvieron a nadar con parsimonia cerca de la superficie, ajenos a la crisis que acababa de ocurrir.
Mira el estanque ahora, murmuró el maestro con suavidad, sin romper la atmósfera de paz que se había creado a su alrededor. Ananda se inclinó ligeramente hacia adelante y miró la superficie del agua. Ya no había lodo, ya no había confusión. El agua estaba tan perfectamente inmóvil y limpia que funcionaba como un espejo perfecto. En ella, Ananda pudo ver el cielo estrellado que ya se había desplegado por completo sobre la montaña, la silueta majestuosa de los pinos y, en el centro de todo, su propio rostro. Pero ya no era el rostro tenso y preocupado de hacía una hora. La quietud del agua se había reflejado en sus facciones, suavizando las líneas de su frente y relajando su mirada. El maestro, viendo la transformación en el rostro de su alumno, le explicó el profundo significado de lo que acababa de presenciar. Tu mente, Ananda, es exactamente igual a este estanque. Las preocupaciones, los miedos, las dudas sobre el futuro y los remordimientos del pasado son como el lodo que se levanta cuando la vida se vuelve tormentosa o cuando tú mismo intentas forzar las respuestas. Cuando te sientes ansioso o abrumado, tu primer impulso es luchar contra esos sentimientos, intentar resolverlos de inmediato, pensar más y más para encontrar una salida. Pero al hacer eso, actúas como el hombre que golpea el agua con una rama. Solo consigues agitar más el lodo, volviendo tu mente más oscura y confusa. La verdadera paz, continuó el anciano, no se logra luchando contra la tormenta, sino aprendiendo a sentarse en medio de ella sin reaccionar. No necesitas cambiar tus pensamientos, ni destruirlos, ni huir de ellos. Lo único que necesitas es retirar la rama de la acción forzada, sentarte en silencio y permitir que las cosas se asienten por sí mismas. Si le das a tu mente el espacio y el tiempo necesarios, el lodo de la ansiedad descenderá por su propio peso hacia el fondo y la claridad natural de tu ser emergerá sin ningún esfuerzo. La transparencia ya está ahí, siempre ha estado ahí, debajo de la agitación. Solo necesitas permitir que el agua descanse. Estas palabras resonaron en lo más profundo del corazón de Ananda. Por primera vez en semanas, comprendió que no tenía que resolver todos los problemas del mundo ni todas sus dudas personales antes de poder descansar. Comprendió que el descanso no era un premio que se ganaba después de alcanzar la perfección, sino el espacio sagrado donde la perfección y la claridad se hacían posibles. Sintió como un gran peso, un peso invisible pero abrumador, se desprendía de sus hombros y caía al suelo, disolviéndose en la noche. Su respiración se volvió tan profunda y tranquila como la del maestro, llenando sus pulmones de aire puro y liberando toda la tensión acumulada con cada exhalación. El maestro se levantó lentamente, le dio una palmada cariñosa en el hombro y se retiró hacia sus habitaciones, dejando al joven monje a solas con el estanque y la noche estrellada. Ananda permaneció allí unos momentos más, no porque se sintiera obligado, sino porque disfrutaba plenamente de la maravillosa sensación
de no tener nada que hacer, ningún lugar a donde ir y nada que demostrar. El estanque estaba en calma, la montaña estaba en calma, y por fin él también estaba en calma. Caminó de regreso a su pequeña habitación, donde la cama de paja lo esperaba bajo la luz suave de la luna que entraba por la ventana. Al acostarse, se sintió ligero, como si su cuerpo estuviera hecho de la misma brisa sutil que acariciaba los pinos. Cerró los ojos y, en lugar de ser asaltado por la habitual avalancha de pensamientos, se encontró con un espacio vasto, silencioso y sereno, similar al agua cristalina del estanque. Con cada respiración sentía que se hundía más y más en un océano de tranquilidad, sabiendo que el lodo se había asentado y que estaba a salvo en el refugio de la noche. Se dejó llevar por el sueño, un sueño profundo, reparador y lleno de paz, mientras el monasterio permanecía envuelto en el abrazo protector de la montaña. Al amanecer del día siguiente, una niebla densa y blanquecina flotaba sobre los techos del monasterio, desdibujando los contornos de los pinos y envolviendo todo el valle en una atmósfera de misterio y recogimiento. El aire matutino traía consigo la promesa de un día fresco y demandante. Ananda se levantó con una sensación de ligereza que no había experimentado en meses. La lección del estanque y el agua en calma seguía vibrando con suavidad en su pecho, recordándole que la quietud no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de un centro inamovible en medio de cualquier circunstancia. Después de las oraciones de la mañana y de un desayuno frugal consistente en arroz hervido y té de hierbas silvestres, el maestro convocó a Ananda para realizar una tarea especial. Debían ascender a la cumbre más alta de la montaña, donde se encontraba un pequeño altar ancestral dedicado a los maestros del pasado, con el fin de llevar unas ofrendas y limpiar el sendero antes de que comenzaran las lluvias del otoño. El camino era empinado, rocoso y exigía un gran esfuerzo físico, pero Ananda aceptó de buen grado, viendo la caminata como una oportunidad para poner a prueba la serenidad que había encontrado la noche anterior. Antes de partir, el maestro se acercó a un montón de piedras grises que se encontraba junto a la entrada del templo. Con parsimonia, seleccionó una roca del tamaño de un puño grande. Era una piedra común, áspera al tacto, con bordes irregulares y un peso considerable. El anciano se la extendió a Ananda y le pidió que la guardara en el pliegue de su túnica, cerca de su pecho, y que la cargara durante todo el trayecto hasta la cima sin preguntar la razón. Ananda, aunque desconcertado por la petición, asintió en silencio, acomodó la pesada piedra en su ropa y comenzó a caminar detrás de su mentor. Los primeros pasos del ascenso fueron agradables. El sendero serpenteaba entre árboles centenarios, cuyas ramas goteaban el rocío de la mañana, creando un sonido rítmico y musical al golpear las hojas secas del suelo. Sin embargo, a medida que la pendiente se volvía más pronunciada
y el sol comenzaba a disipar la niebla, el peso de la piedra empezó a hacerse notar. Con cada paso cuesta arriba, la roca presionaba contra las costillas de Ananda, volviendo su respiración un poco más dificultosa y obligándolo a ajustar su postura constantemente. El rozamiento continuo de la superficie áspera contra su piel generaba una molestia sutil pero persistente que, poco a poco, comenzó a teñir sus pensamientos. Al cabo de una hora de marcha continua, la mente de Ananda empezó a llenarse de preguntas y quejas silenciosas. Se preguntaba por qué el maestro le había encomendado una tarea aparentemente tan absurda. ¿Qué sentido tenía cargar con una piedra inútil montaña arriba cuando el camino ya era lo suficientemente difícil por sí solo? ¿Acaso era un castigo por su agitación del día anterior o simplemente un capricho del anciano? Con cada nueva interrogante, la piedra parecía volverse más pesada, como si atrajera la gravedad de toda la montaña hacia el pecho del joven monje. Sus hombros se tensaron de nuevo y el paisaje hermoso que lo rodeaba pasó a un segundo plano, eclipsado por el resentimiento y el cansancio físico. El maestro, a pesar de su avanzada edad, caminaba con una fluidez asombrosa. Sus pies parecían encontrar siempre el lugar perfecto entre las rocas sueltas, y su respiración se mantenía constante, sin signos de fatiga. De vez en cuando se detenía para observar una flor silvestre o para escuchar el canto de un pájaro, disfrutando plenamente del viaje. Al mirar hacia atrás y ver el rostro sudoroso y los ojos fijos en el suelo de su discípulo, el anciano decidió que era el momento de descansar. Se sentaron en un tronco caído a la orilla del camino, desde donde se contemplaba una vista impresionante del valle cubierto de nubes. Ananda se dejó caer sobre el tronco, exhalando un profundo suspiro de alivio. La opresión en su pecho era tan evidente que el maestro, con una mirada llena de bondad y sabiduría, rompió el silencio del sendero. Le preguntó al joven cómo se sentía y si el camino le resultaba demasiado pesado. Ananda, incapaz de ocultar su frustración por más tiempo, metió la mano en su túnica, sacó la roca gris y la sostuvo frente a sí, mostrándosela al maestro con un gesto que mezclaba el cansancio con la incomprensión. «Maestro», confesó Ananda con honestidad, «esta piedra me está matando». Al principio no parecía gran cosa, pero con cada paso que doy se vuelve más y más pesada. Siento que me roba la energía, que me impide respirar con libertad y que transforma este hermoso paseo en un verdadero sufrimiento. No entiendo cuál es el propósito de cargar con este peso invisible para el resto del mundo, pero que para mí representa una carga insoportable. Deseo con todo mi corazón llegar a la cima solo para poder deshacerme de ella y volver a sentirme ligero. El maestro tomó la piedra de las manos de Ananda, la sopesó por un instante con suavidad y luego la colocó en el suelo, entre la hierba húmeda. Miró fijamente al joven y le explicó que la piedra no había cambiado de peso desde que salieron del monasterio.
seguía pesando exactamente lo mismo. El aumento en la sensación de pesadez no provenía de la roca en sí, sino de la resistencia mental de Ananda a cargarla, de sus quejas internas y del valor negativo que le había asignado en su mente. Al pelear contra la realidad de llevar la piedra, su cuerpo se había tensado, duplicando el esfuerzo necesario para avanzar. El sabio anciano le hizo ver que los seres humanos pasan la mayor parte de sus vidas cargando rocas invisibles en el tejido de sus corazones. Esas rocas tienen nombres muy claros: resentimientos por ofensas pasadas, culpas por errores cometidos, expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, y un miedo constante a lo que deparará el futuro. Al igual que la piedra física en la túnica, estas cargas emocionales a menudo se recogen sin una razón clara y se guardan celosamente en el interior. Con el paso del tiempo y el avance por el sendero de la vida, esas preocupaciones se vuelven tan pesadas que agotan el espíritu, nublan la vista y transforman la existencia en un camino de sufrimiento innecesario. El verdadero secreto de la ligereza, continuó el maestro, con una voz que parecía disolverse en la inmensidad del valle, no radica en evitar que las piedras aparezcan en nuestro camino, sino en la capacidad de reconocerlas y decidir no cargarlas. La mayoría de las personas se quejan del peso que arrastran, pero se niegan a soltarlo porque se han identificado tanto con sus problemas y sus sufrimientos que no saben quiénes serían sin ellos. Creen que la preocupación los protege o que el remordimiento soluciona el pasado, cuando en realidad solo están desgastando sus propias fuerzas en el presente. Ananda miró la piedra que yacía inofensiva en el suelo, despojada de todo el poder que él mismo le había otorgado a través de su frustración. Comprendió que el sufrimiento no residía en la montaña, ni en la pendiente, ni en la roca, sino en la historia que su mente había construido en torno a esa experiencia. Al aceptar la lección, sintió una oleada de alivio que se expandió por todo su cuerpo, liberando los músculos tensos de su espalda y permitiendo que su pecho se expandiera por completo en una inhalación profunda y renovadora. El resto del ascenso hacia la cumbre fue completamente diferente. Aunque el camino seguía siendo empinado y sus piernas sentían el esfuerzo natural del ejercicio, la mente de Ananda permaneció libre de la carga del resentimiento. Se sintonizó con el ritmo de sus propios pasos y con la guía silenciosa del maestro, descubriendo una fuerza interior que antes estaba bloqueada por la queja. Cuando finalmente alcanzaron el altar en la cima de la montaña, el sol del mediodía iluminaba todo el horizonte, ofreciendo una claridad perfecta que reflejaba la paz que ahora reinaba en el corazón del joven monje. Había aprendido que para caminar ligero por el mundo, el primer paso indispensable es vaciar el corazón de todo lo que ya no es necesario cargar. Unos días después de la caminata por la montaña, el monasterio recibió la visita de un hombre muy conocido en las ciudades de la llanura. Era un erudito famoso, un hombre de gran intelecto que había pasado décadas estudiando textos sagrados,
filosofía y las leyes de la naturaleza. Había viajado largas distancias para conocer al anciano maestro, movido por la curiosidad de comprobar si la sabiduría del anciano era tan profunda como decían los rumores, o si simplemente se trataba de mitos alimentados por la distancia y el aislamiento. El hombre llegó al templo vestido con ropas de seda fina, con una postura erguida que denotaba orgullo, y una mirada que examinaba todo con un aire de superioridad crítica. Ananda lo recibió en la entrada con una reverencia silenciosa y lo guió hacia la sala de té, un espacio pequeño y austero construido con madera de cedro, donde grandes ventanales de papel de arroz permitían el paso de una luz suave y difusa. En el centro de la sala, el maestro esperaba sentado sobre un cojín de paja, con un brasero de carbón donde una tetera de hierro comenzaba a emitir un silbido leve, anunciando que el agua estaba alcanzando su punto de ebullición. El aroma del té verde fresco se mezclaba con la fragancia limpia de las maderas de la sala, creando una atmósfera de quietud que invitaba de inmediato a bajar la voz. Sin embargo, el erudito no pareció notar la paz del lugar. Tan pronto como se sentó frente al maestro, comenzó a hablar sin detenerse. Con un tono de voz fuerte y seguro, empezó a recitar sus propios conocimientos, enumerando los libros que había escrito, las conferencias que había dictado en las cortes reales y sus interpretaciones personales sobre los textos budistas más complejos. El hombre planteaba preguntas sobre el desapego, el vacío y la iluminación, pero antes de que el maestro pudiera articular una sola palabra, el visitante respondía a sus propias interrogantes, ansioso por demostrar la inmensidad de su propio saber y por impresionar al anciano monje. El maestro escuchaba con total paciencia y atención, manteniendo una sonrisa leve y una mirada serena en sus ojos. No interrumpía el monólogo del erudito ni mostraba el menor signo de molestia o impaciencia. Dejó que el hombre hablara durante un largo rato, exponiendo sus teorías con gran elocuencia. Mientras tanto, Ananda observaba la escena desde un rincón de la sala, asombrado por la falta de respeto del visitante, pero al mismo tiempo fascinado por la inquebrantable tranquilidad de su mentor, quien parecía un árbol centenario inmóvil ante el azote de un viento ruidoso. Cuando la tetera comenzó a soltar vapor con más fuerza, el maestro interrumpió suavemente el flujo de palabras del erudito con un gesto sutil de la mano, invitándolo a compartir una taza de té. El hombre, sintiendo la garganta seca por tanto hablar, asintió con entusiasmo y guardó silencio por primera vez desde su llegada. El anciano tomó la tetera de hierro con un paño limpio y colocó una pequeña taza de cerámica vacía frente al visitante. La taza era una pieza de alfarería simple, rústica, con imperfecciones hermosas que celebraban la naturaleza de la arcilla. El maestro comenzó a verter el té caliente en la taza del erudito. El líquido de un color verde dorado caía en un hilo constante,
produciendo un sonido cristalino y agradable al golpear el fondo de cerámica. El nivel del té subió rápidamente, llegó a la mitad de la taza, luego alcanzó las 3/4 partes y finalmente llegó hasta el borde mismo del recipiente. El erudito observaba la taza, esperando que el maestro detuviera el movimiento de la tetera en cualquier instante, para poder tomarla y beber. Sin embargo, el maestro no se detuvo. Continuó vertiendo el té con la misma parsimonia y precisión, como si no se diera cuenta de que el espacio se había agotado. El líquido comenzó a desbordarse por los lados de la taza, inundando el pequeño plato de madera que la sostenía. En cuestión de segundos, el plato también se llenó y el té caliente empezó a correr por la mesa de madera limpia, goteando hacia el suelo de esteras de paja y salpicando los bordes de la lujosa túnica de seda del visitante. «Deténgase», exclamó el erudito, apartándose rápidamente para evitar quemarse y mirando al maestro con una mezcla de sorpresa, enojo y total desconcierto. «¿Qué es lo que está haciendo? ¿Acaso no lo ve? La taza ya está completamente llena. Está desbordándose. Ya no le cabe ni una sola gota más de té, por más que insista en verterlo». El maestro detuvo el movimiento de la tetera, la colocó de nuevo sobre el brasero de carbón con total suavidad y miró fijamente a los ojos del hombre con una ternura profunda, desprovista de cualquier burla. «Al igual que esta taza de té», le dijo el sabio con una voz que acariciaba el silencio de la sala, «usted está completamente lleno de sus propias opiniones, de sus conceptos, de sus conocimientos previos y de su orgullo. Viene a este monasterio buscando aprender algo nuevo, buscando la paz y la sabiduría del Zen, pero no ha dejado ningún espacio libre dentro de su mente para recibirlo». El anciano hizo una pausa, permitiendo que el sonido del agua que goteaba de la mesa acentuara el peso de sus palabras en la conciencia del visitante. «Si no vacía primero su taza», continuó el maestro, «¿cómo espera que yo pueda verter algo de sabiduría en ella? Todo lo que yo intente decirle se desbordará y se perderá en el suelo de su mente rígida, sin llegar jamás a tocar el fondo de su corazón. La verdadera comprensión no consiste en acumular más y más información, sino en tener el valor de soltar lo que ya sabemos para abrirnos a la inmensidad de lo desconocido». El erudito se quedó completamente mudo. La arrogancia que había mostrado minutos antes se desvaneció por completo de su rostro, dejando al descubierto una profunda vulnerabilidad. Por primera vez en su vida, comprendió que todo su conocimiento intelectual era sólo una coraza que utilizaba para protegerse de la incertidumbre y para alimentar su ego. La lección del té desbordado había penetrado en su mente con una fuerza superior a la de cualquier texto filosófico que hubiera leído jamás. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras, sino en la capacidad de escuchar con un espíritu humilde y un corazón abierto. Miró la taza rebosante, luego miró sus manos
y finalmente inclinó la cabeza ante el maestro en un gesto de profundo respeto y sincera disculpa. Comprendió el inmenso cansancio que le producía mantener siempre esa fachada de hombre que lo sabe todo, y sintió el deseo genuino de experimentar la ligereza que provenía de la ignorancia consciente. El maestro, viendo la transformación en la actitud del hombre, le sonrió con calidez y vertió una nueva taza de té, esta vez deteniéndose justo a tiempo, compartiendo un silencio que ahora era verdaderamente pacífico. Ananda, desde su esquina, asimiló la enseñanza con la misma intensidad. Comprendió que muchas veces, al final del día, las personas no pueden dormir porque sus mentes son como la taza del erudito. Están llenas de los eventos del día, de las discusiones, de los planes para el mañana y de las quejas sobre lo que no salió como querían. Para poder descansar de verdad, es necesario realizar el acto consciente de vaciar la taza de la mente antes de acostarse. Es necesario dejar ir el conocimiento, las certezas y las preocupaciones, permitiendo que el espíritu quede limpio, espacioso y libre de contenidos, listo para disolverse en la quietud reparadora del sueño. La estación del otoño avanzaba sobre el monasterio, transformando el verde intenso de las montañas en una paleta de colores ocres, dorados y rojizos. Con el cambio de estación, los vientos del norte comenzaron a soplar con mayor intensidad, agitando las copas de los árboles y haciendo crujir las estructuras de madera del templo durante las noches. Una de esas tardes, el cielo se cubrió rápidamente de nubes oscuras y pesadas, anunciando la llegada de una fuerte tormenta. Ananda se encontraba en el patio, apresurándose a recoger las últimas herramientas de jardinería antes de que las primeras gotas de lluvia comenzaran a golpear el suelo. A su lado, el maestro caminaba con su habitual paso pausado, deteniéndose cerca del límite del jardín, donde crecía un extenso bosque de bambú. Aquellos tallos verdes y esbeltos se elevaban hacia el cielo, alineados uno al lado del otro, formando una barrera natural contra los elementos. El viento arreciaba por momentos, soplando en rachas violentas que hacían silbar el aire. Ananda observó con asombro cómo los gigantescos pinos y robles que rodeaban el monasterio luchaban con fiereza contra el vendaval. Sus troncos gruesos y rígidos permanecían firmes, resistiendo el empuje del aire con todas sus fuerzas, pero emitiendo chasquidos sordos que delataban la inmensa tensión interna a la que estaban sometidos. En contraste, el bosque de bambú se comportaba de una manera completamente diferente. Cada vez que una racha violenta de viento los golpeaba, los tallos del bambú no intentaban mantenerse rígidos ni oponer resistencia. En lugar de eso, se inclinaban profundamente, curvándose casi hasta tocar el suelo con sus puntas, permitiendo que la furia del viento pasara de largo por encima de ellos. En el momento exacto en que la racha amainaba,
El bambú regresaba a su posición vertical con una gracia y una fluidez asombrosas, sin que un solo tallo se hubiera quebrado o dañado en el proceso. El maestro, al notar la fascinación en los ojos de Ananda, lo invitó a resguardarse bajo el porche de madera del templo para observar la tormenta en silencio. «Mira con atención, Ananda», dijo el anciano con voz suave, compitiendo apenas con el rugido del viento y el repiqueteo de la lluvia. «El gran roble es fuerte, poderoso y rígido. Se enorgullece de su firmeza y se niega a ceder ante la tormenta. Sin embargo, debido a esa misma rigidez, cuando el viento es demasiado fuerte, sus ramas se quiebran e incluso su tronco puede llegar a partirse por la mitad. El bambú, en cambio, es delgado y parece frágil, pero posee la sabiduría de la flexibilidad. No lucha contra el viento, lo acepta, se adapta a él y se dobla. Por eso, el bambú sobrevive a la tormenta más violenta, mientras que el roble cae. Estas palabras resonaron profundamente en el interior del joven monje, mientras el sonido de la lluvia cayendo sobre las tejas del tejado creaba una melodía monótona y arrulladora. Comprendió que, muchas veces, el sufrimiento y la fatiga mental que experimentaba al final del día no provenían de las circunstancias externas, sino de su propia rigidez mental. Al igual que el roble, intentaba resistirse a los cambios, aferrándose a cómo debían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo eran en realidad. La resistencia generaba una tensión insoportable en su espíritu, bloqueando su capacidad de descansar. El maestro le explicó que la vida es una corriente constante de cambios e impermanencia, similar a las estaciones y a las tormentas que azotan la montaña. Intentar que todo permanezca estático o luchar contra los imprevistos es una batalla perdida que solo consume la energía del corazón. Ser como el bambú significa aprender el arte de la aceptación y el desapego, permitiendo que las emociones, los pensamientos y las situaciones difíciles fluyan a través de nosotros sin ofrecer una resistencia que nos destruya por dentro. La flexibilidad no es debilidad, es la máxima expresión de la fuerza espiritual. Mientras la noche se instalaba por completo y la tormenta se alejaba lentamente hacia el fondo del valle, dejando tras de sí el sonido limpio del agua goteando de las hojas, Ananda sintió cómo su propia rigidez interna comenzaba a disolverse. Comprendió que no necesitaba controlar el viento ni detener la lluvia, solo necesitaba aprender a doblarse con gracia, confiando en que su centro espiritual lo traería de vuelta a la verticalidad una vez que la tormenta hubiera pasado. Con esta profunda comprensión, el cansancio acumulado se transformó en una agradable invitación al descanso, permitiéndole cerrar los ojos con una sensación de total abandono y ligereza. Unas semanas después de aquella tormenta que dejó el aire de la montaña completamente limpio y renovado, el maestro invitó a Ananda a descender hacia el valle inferior para recoger unas telas y provisiones que los habitantes de la aldea cercana habían preparado como ofrenda para el invierno.
El camino de regreso requería cruzar un río que descendía con fuerza desde las cumbres altas. Normalmente, el cruce se realizaba a través de un viejo puente de troncos, pero las lluvias recientes habían arrastrado la estructura, dejando únicamente un vado de piedras donde el agua corría con rapidez, espumosa y fría, llegando casi a la altura de la cintura. Al llegar a la orilla del río, los dos monjes se encontraron con una joven vestida con ropas de seda muy finas y elegantes. La mujer miraba el agua con una expresión de profunda angustia y desesperación. Necesitaba cruzar para llegar a la cabecera de la llanura antes de la caída de la noche, pero el caudal del río la asustaba y temía que la corriente la arrastrara o que el lodo arruinara de forma permanente sus valiosas vestiduras. Al ver a los monjes, los miró con súplica, pero no se atrevió a pedir ayuda formalmente debido a que conocía las estrictas reglas de los ascetas, las cuales prohibían estrictamente a los monjes tocar a una mujer o tener cualquier tipo de contacto físico con el género opuesto. Ananda, al recordar perfectamente los votos y las normas del monasterio, bajó la mirada y comenzó a prepararse mentalmente para cruzar el río por su cuenta, asumiendo que ignorar la situación era el camino correcto y respetuoso para mantener la pureza de su práctica. Sin embargo, el maestro no dudó ni un solo instante. Sin decir una palabra, se acercó a la joven, se inclinó frente a ella invitándola a subir a su espalda y, con una fuerza asombrosa para su edad, la levantó con total naturalidad. El anciano caminó con paso firme entre las rocas resbaladizas del fondo, desafiando la fuerza de la corriente, hasta que alcanzó la orilla opuesta sana y salva. Una vez en tierra firme, el maestro bajó con suavidad a la mujer, quien le agradeció el gesto con una profunda reverencia llena de gratitud. El anciano simplemente sonrió, acomodó los pliegues de su túnica mojada y continuó caminando por el sendero hacia la aldea como si nada extraordinario hubiera sucedido. Ananda, que había cruzado el río por su cuenta unos pasos más atrás, caminaba en absoluto silencio, pero su mente se había convertido nuevamente en un hervidero de juicios, dudas y confusión. No podía entender cómo su respetado maestro, el hombre que le enseñaba el cumplimiento estricto de la disciplina budista, había violado una regla tan fundamental de manera tan directa. Pasaron las horas, recogieron las provisiones en la aldea y comenzaron el largo camino de ascenso de regreso al monasterio. Durante todo el trayecto, el silencio entre los dos fue sepulcral. El maestro caminaba disfrutando del paisaje, contemplando las hojas que caían y respirando el aire puro, mientras que Ananda avanzaba con el rostro sombrío, sintiendo que una pesada nube de indignación y decepción le impedía ver la belleza del entorno. La escena del río se repetía una y otra vez en su pantalla mental, volviéndose más molesta con cada kilómetro recorrido cuesta arriba. Finalmente, cuando las puertas de madera del monasterio aparecieron a la distancia
Bajo la luz dorada del atardecer, Ananda no pudo contenerse más. Se detuvo en seco en medio del camino, respirando de forma agitada, y miró a su mentor con una mezcla de frustración y dolor. «Maestro», exclamó con la voz entrecortada, «no puedo seguir callando esto. Mi mente no encuentra descanso. Como monjes, hemos jurado no tocar a una mujer ni involucrarnos con los asuntos del mundo secular. Sin embargo, esta mañana, usted tomó a esa joven en sus brazos y la cargó a través del río. ¿Cómo es posible que haya actuado de esa manera? ¿Acaso las reglas no importan?» El maestro se detuvo, giró lentamente sobre sus talones y miró a Ananda con una mirada profunda, desprovista de cualquier enojo o actitud defensiva. En sus ojos solo había una inmensa compasión por el sufrimiento innecesario que su discípulo se había autoinfligido durante todo el día. «Ananda», dijo el anciano con una voz sumamente suave y pausada, «yo dejé a esa joven en la orilla del río hace ya muchas horas, en el momento exacto en que sus pies tocaron la tierra seca. Sin embargo, tú todavía la estás cargando en tu mente aquí, en la entrada del monasterio». Esas breves palabras golpearon el corazón de Ananda con la fuerza de un rayo, disipando instantáneamente toda la estructura de juicios que había construido. Comprendió el verdadero significado del desapego y de la presencia pura. El maestro había actuado desde la compasión genuina, respondiendo a una necesidad real del momento presente, y una vez que la acción terminó, su mente regresó al vacío y a la paz, sin conservar ningún residuo ni apego por el suceso. En cambio, él, por aferrarse a una idea abstracta de la virtud y por juzgar el pasado, había estado cargando con el peso del resentimiento durante todo el trayecto, arruinando su propia paz y su experiencia del día. El sabio le explicó que la mayoría de los seres humanos pasan sus vidas cargando cadáveres del pasado en sus pensamientos. Discusiones que ocurrieron por la mañana, ofensas de hace años, o errores que ya no se pueden cambiar. Al no saber soltar las cosas cuando terminan, la mente se satura de un equipaje inútil que vuelve el presente pesado y doloroso. Para poder dormir en paz, es indispensable aprender a dejar los acontecimientos del día en la orilla de la noche. Al acostarte, debes soltar todo lo que pasó, sea bueno o malo, permitiendo que tu espíritu quede tan libre y fluido como el agua que ya corrió por el río, descansando plenamente en el silencio de la hora. El invierno comenzó a abrazar las alturas de la montaña, cubriendo los tejados del monasterio con una fina capa de escarcha blanca que brillaba bajo la luz plateada de la luna. En una de esas noches gélidas, el silencio del templo era tan profundo que permitía escuchar el crujido sutil del hielo al expandirse sobre las rocas del jardín. Una anciana monja llamada Chiyono, que había dedicado gran parte de su vida a las tareas más humildes del monasterio, caminaba lentamente por el sendero que conectaba la cocina con el patio principal. Su espalda mostraba la curvatura de los años de servicio,
y sus manos estaban endurecidas por el trabajo diario, pero en su rostro habitaba una expresión de paciencia inquebrantable. Chiyono cargaba un viejo balde de madera lleno de agua que acababa de sacar del pozo profundo. El balde era una pieza antigua, cuyas duelas de madera desgastadas se mantenían unidas únicamente por unas tiras de bambú trenzado que ella misma ajustaba de vez en cuando. El peso del agua obligaba a la monja a caminar con pasos cortos y firmes para evitar que el líquido se derramara sobre el suelo congelado. Mientras avanzaba en la penumbra, Chiyono miró de reojo el interior del cubo. En la superficie del agua, perfectamente inmóvil, se reflejaba la luna llena, redonda y brillante, pareciendo una joya de plata atrapada en el fondo del recipiente de madera. Durante años, Chiyono había buscado la iluminación espiritual con un anhelo silencioso pero constante. Había escuchado los discursos de los grandes maestros, había memorizado los sutras bajo la luz tenue de las velas y había pasado incontables horas sentada en meditación forzada, intentando comprender los misterios del vacío y de la verdadera naturaleza del ser. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos intelectuales, sentía que la paz definitiva se le escapaba, como si siempre hubiera una sutil barrera de conceptos y expectativas que la separaba de la experiencia pura de la realidad. Se sentía cansada, cargando no solo el balde físico, sino también el peso espiritual de su propia búsqueda insatisfecha. De repente, justo cuando cruzaba la parte más oscura del patio del templo, el aire frío de la noche pareció congelar por un instante el tiempo. Las viejas tiras de bambú que sostenían la estructura del balde, debilitadas por los años y la humedad, se dieron de golpe con un chasquido seco. Sin el soporte que las unía, las tablas de madera se abrieron de par en par y el fondo del balde se rompió por completo, desplomándose sobre las piedras. El agua que contenía se derramó en un parpadeo, corriendo velozmente entre las grietas del suelo y desapareciendo en la tierra sedienta del jardín. Chiyono se detuvo de inmediato, sosteniendo entre sus manos únicamente el asa rota y los restos inútiles de madera que ya no podían retener nada. Miró hacia el suelo, buscando instintivamente el reflejo de la luna que un momento antes contemplaba con tanto cuidado. Pero ya no había agua, ya no había balde, y por lo tanto, el reflejo de la luna se había desvanecido por completo de la superficie de la tierra. La ilusión que había estado transportando con tanto esfuerzo se había disuelto en un solo segundo. En ese preciso instante, una claridad absoluta inundó la mente de Chiyono. Levantó lentamente la cabeza y miró hacia el cielo infinito, donde la verdadera luna brillaba con un esplendor majestuoso, libre de cualquier contenedor, ajena a las ataduras de la madera y del agua. Comprendió, con una sacudida de asombro y liberación, que durante décadas había estado confundiendo el reflejo con la realidad. Había estado intentando atrapar la verdad
dentro del balde rígido de sus conceptos, de sus métodos y de sus esfuerzos mentales, sin darse cuenta de que la iluminación ya estaba presente en todas partes, completamente libre y sin necesidad de ser sostenida por nada. Una paz inmensa y desconocida se expandió por todo su cuerpo, relajando cada músculo y disolviendo el cansancio acumulado de una vida entera de luchas internas. El balde se había roto, el agua se había ido, y con ello se había marchado toda la necesidad de retener, de controlar y de buscar. Se dio cuenta de que no había nada que alcanzar, porque nunca había estado separada de la totalidad del universo. La vacuidad del balde roto era su propia liberación. Chiyono regresó a su pequeña habitación con las manos vacías y el corazón rebosante de una quietud perfecta. Al acostarse en su cama, escuchando el susurro suave del viento invernal contra las paredes de papel, sintió que su mente compartía la misma inmensidad que el cielo nocturno. Ya no había un yo buscando la paz, solo existía la paz misma. Cerró los ojos y se dejó hundir con total confianza en el abrazo del sueño profundo, sabiendo que, cuando el balde de las preocupaciones humanas finalmente se rompe, lo único que queda es la luz eterna y serena de la verdadera naturaleza, descansando en el silencio perfecto de la noche. Con el avance del invierno, los días en el monasterio se volvieron más cortos y las noches se extendieron como un manto protector sobre todo el valle. La nieve fina comenzó a caer con regularidad, cubriendo las rocas del jardín zen con una capa blanca y uniforme, borrando temporalmente las líneas que los monjes dibujaban diariamente en la arena. Ananda, habiendo asimilado la lección del balde roto de Chiyono, recibió del maestro la tarea de cuidar el mantenimiento del gran jardín de arena y piedra situado frente a la sala de meditación principal. Esta labor requería el uso de un rastrillo de madera ligera, con el cual se debían trazar ondas concéntricas alrededor de las rocas principales, simulando el movimiento perpetuo del agua en un océano de quietud. Cada tarde, justo antes de que la luz del sol se desvaneciera por completo tras las cumbres heladas, Ananda tomaba el rastrillo y comenzaba su recorrido por el jardín. Al principio, la tarea le resultaba monótona y su mente intentaba evadirse, recordando con nostalgia los días cálidos del verano o proyectando con preocupación las responsabilidades del día siguiente. Se daba cuenta de que, a menudo, sus trazos en la arena no eran perfectos ni uniformes, porque su mano reflejaba la agitación de sus pensamientos internos. Si recordaba una discusión o un error del pasado, el rastrillo se hundía con demasiada fuerza, dejando una marca tosca y profunda. Si se aceleraba pensando en el futuro, las líneas se volvían torcidas y caóticas. El maestro, observando el trabajo del joven desde el corredor, se acercó una tarde con pasos tan ligeros que parecieron no perturbar el aire frío. Se detuvo en el borde del jardín de arena y contempló las líneas irregulares que Ananda acababa de trazar. Con una voz que transmitía la calidez de un fuego de leña, el anciano le explicó que el jardín de arena no era un simple adorno,
sino un espejo exacto del estado de su espíritu. Le hizo ver que la arena no conserva el pasado ni planea el futuro. Simplemente recibe la presión del rastrillo en el momento presente de manera absoluta, adaptándose por completo al roce de la madera. Para encontrar la verdadera maestría en el trazo, le dijo el sabio, debes aprender a vaciar tu mente del ayer y del mañana. El pasado es como una línea que ya fue dibujada y que la nieve terminará por borrar. El futuro es una superficie lisa sobre la cual aún no se ha caminado. Lo único real, lo único que verdaderamente te pertenece, es este milímetro de arena donde el rastrillo se encuentra en este preciso instante. Si permites que tu atención se disperse en lo que ya fue o en lo que aún no es, fragmentas tu energía y destruyes la armonía del presente. Debes convertirte en el trazo mismo, respirando al ritmo de la madera que acaricia la tierra. Ananda cerró los ojos por un momento, inhaló el aire helado que limpiaba sus pulmones y exhaló toda la prisa acumulada en su pecho. Abrió los ojos nuevamente, miró la arena frente a sus pies y comenzó a mover el rastrillo con una lentitud consciente y deliberada. Con cada paso que daba hacia atrás, se aseguraba de que su mente estuviera enfocada únicamente en el sonido suave del rozamiento de las púas de madera contra los granos de piedra triturada. El sonido se convirtió en un mantra constante que acallaba cualquier otro ruido interno. Poco a poco, las líneas comenzaron a brotar con una simetría y una fluidez perfectas, fluyendo alrededor de las grandes rocas oscuras como olas pacíficas en un mar infinito de silencio. Al terminar la tarea, el jardín lucía impecable bajo la luz crepuscular, transmitiendo una sensación de orden y serenidad que conmovió el corazón del joven monje. Se dio cuenta de que el esfuerzo físico no lo había agotado, sino que por el contrario, lo había recargado de una energía pacífica y renovadora. Su mente se sentía tan limpia y despejada como la superficie texturizada que acababa de crear. Comprendió que la ansiedad del ser humano proviene casi siempre de habitar en dimensiones temporales que no existen, abandonando el único refugio seguro que es el ahora. Al retirarse a su habitación esa noche, Ananda no llevó consigo ninguna de las preocupaciones que solían abrumarlo. Se acostó con la certeza de que su día había terminado y de que el mañana se cuidaría de sí mismo cuando llegara el momento adecuado. Imaginó su mente como ese jardín de arena perfectamente rastrillado, donde las olas del pensamiento se habían estabilizado en un diseño de paz absoluta. Con la respiración rítmica y el corazón ligero, se dejó deslizar suavemente hacia un sueño profundo y reparador, completamente acunado por el silencio de la montaña invernal. Las semanas del invierno más profundo trajeron consigo una quietud que parecía congelar no solo el agua de los arroyos, sino el movimiento mismo del mundo. El monasterio permanecía envuelto en una capa blanca tan densa que el sonido de los pasos fuera de las habitaciones se reducía a un crujido apagado y lejano.
Durante este tiempo de encierro voluntario y meditación intensa, Ananda pasaba las tardes en la biblioteca del templo, revisando antiguos rollos de pergamino que narraban las vidas de los buscadores espirituales de los siglos pasados. Entre todas las historias, una en particular comenzó a obsesionarlo, despertando en su interior una sutil pero molesta inquietud. La historia hablaba de una gran puerta mística, labrada en piedra ancestral y situada en la cima de un desfiladero oculto, conocida como la entrada a la iluminación definitiva. Según el texto, miles de buscadores habían viajado desde los rincones más remotos de la tierra para pararse frente a ella, pasando años enteros realizando ayunos, postraciones y oraciones con la esperanza de descifrar el secreto que les permitiera abrir el cerrojo y acceder al conocimiento sagrado que se custodiaba en su interior. La mayoría de ellos morían de vejez en los escalones de piedra, consumidos por la frustración de no haber podido mover las pesadas hojas de la puerta ni un solo milímetro. Ananda, sintiendo que su propio progreso espiritual se encontraba estancado, comenzó a proyectar sus dudas en el relato. Pasaba las noches despierto, imaginando la majestuosidad de esa puerta y preguntándose cuál sería la clave oculta para abrirla. Creía que la iluminación era un secreto guardado bajo llave, una recompensa oculta tras un esfuerzo monumental que solo unos pocos elegidos podían alcanzar. Esta idea comenzó a llenar su mente de una sensación de insuficiencia. Sentía que sus meditaciones diarias eran demasiado simples y que, al no sufrir grandes privaciones, nunca sería digno de cruzar el umbral de la verdadera sabiduría. Una noche, incapaz de conciliar el sueño debido a estos pensamientos circulares, Ananda decidió buscar al maestro, quien se encontraba en la sala principal manteniendo encendida una pequeña lámpara de aceite. Al ver entrar a su discípulo con el rostro desencajado por el cansancio, el anciano le hizo una seña para que se sentara a su lado, cerca del calor residual del brasero. Ananda, sin preámbulos, le confesó la causa de su agitación. Le habló de la puerta del desfiladero, de los buscadores que habían fracasado y de su propio miedo a pasar la vida entera llamando a una entrada que permanecería cerrada para él de forma permanente. El maestro escuchó la confesión con una serenidad absoluta, dejando que el silencio de la sala absorbiera la angustia del joven. Luego, miró fijamente la pequeña llama de la lámpara de aceite y comenzó a hablar con una voz tan suave que parecía fundirse con la penumbra. Le dijo a Ananda que conocía muy bien esa historia, pero que el texto que había estado leyendo omitía el detalle más importante de todos. Los buscadores del pasado, explicó el sabio, fracasaron no porque la puerta fuera demasiado pesada o porque el cerrojo fuera indescifrable, sino porque nunca se detuvieron a observar la estructura real de la entrada. La gran puerta de la iluminación, continuó el maestro con una sonrisa llena de ternura, jamás ha tenido un cerrojo, ni llaves, ni cadenas que la mantengan cerrada.
siempre ha estado completamente abierta, de par en par, desde el principio de los tiempos. Los hombres que pasaron décadas llorando y rezando en los escalones exteriores estaban tan cegados por sus propios miedos, por sus expectativas abstractas y por la creencia de que la verdad debía ser algo difícil y doloroso de alcanzar, que prefirieron inventar la existencia de un cerrojo invisible antes que dar el simple paso hacia adelante que los llevaría al interior. El anciano tomó las manos temblorosas de Ananda entre las suyas y le hizo ver que el único obstáculo real en el camino espiritual es la mente humana cuando se empeña en crear complicaciones donde no las hay. El ser humano tiende a creer que lo sagrado debe estar oculto tras grandes muros y que la paz es un trofeo que se gana después de una dura batalla contra uno mismo. Sin embargo, la verdad y la tranquilidad son estados naturales del ser que ya están presentes aquí y ahora. La puerta de la paz interior no requiere esfuerzo para abrirse porque nunca se ha cerrado. El único cerrojo que existe es el miedo a soltar el control y la resistencia a aceptar la simplicidad del momento presente. Ananda sintió como una profunda oleada de comprensión disolvía la tensión de su frente. Se dio cuenta de que había estado buscando una entrada mística en el futuro, perdiéndose la maravillosa realidad de estar vivo y a salvo en el presente. La iluminación no era un lugar lejano detrás de una pared de piedra, sino la capacidad de habitar el espacio actual con un corazón libre de sospechas y exigencias. Al comprender que la puerta ya estaba abierta, toda la necesidad de luchar y de buscar desapareció, dejando en su lugar un vacío inmensamente pacífico y acogedor. Despidiéndose del maestro con una reverencia llena de gratitud sincera, Ananda regresó a su lecho de paja bajo la luz de las estrellas que se filtraba por la ventana. Al acostarse, ya no sintió la opresión de la duda ni la urgencia de resolver los misterios del universo. Se dio cuenta de que el descanso profundo no era algo que debía forzar, sino un espacio abierto al que simplemente debía entregarse con total confianza. Con la mente libre de cerrojos imaginarios y el corazón en perfecta calma, cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño sereno y reparador, sabiendo que la paz siempre había estado allí, esperándolo en el silencio de la noche. El invierno comenzaba a ceder terreno ante los primeros y sutiles indicios de la primavera. Aunque la nieve aún coronaba los picos más altos, en las zonas bajas del monasterio el hielo empezaba a derretirse, transformándose en pequeños hilos de agua cristalina que cantaban con alegría al correr entre las rocas del jardín. La luz del atardecer ya no era gris y cortante, sino de un tono violeta pálido y dorado que envolvía el complejo de templos en un aura de profunda mística y recogimiento. En esta hora mágica, cuando las actividades del día llegaban a su fin, el silencio se adueñaba de cada rincón. Ananda se encontraba sentado en el porche de la gran sala de meditación, contemplando cómo las sombras de los pinos se alargaban de forma majestuosa sobre el suelo de tierra batida.
Su cuerpo se sentía relajado y su mente, libre de las antiguas cadenas de la hiperactividad y la duda, permanecía suspendida en un estado de observación pura. Ya no sentía la necesidad de etiquetar todo lo que veía ni de buscar un significado oculto detrás de cada experiencia. Había aprendido, gracias a la guía del maestro y a las vivencias de los meses pasados, que la mayor sabiduría radica en permitir que las cosas sean exactamente como son. De pronto, rompiendo la inmensidad del silencio crepuscular, comenzó a sonar la gran campana de bronce del monasterio lejano, situado al otro lado del valle, en una colina envuelta por la bruma vespertina. El sonido no era estridente ni apresurado. Era un eco profundo, grave y pausado que parecía brotar desde el corazón mismo de la tierra. La onda sonora viajaba por el aire fresco, cruzando el abismo de la montaña, y llegaba al templo de Ananda como una caricia vibratoria que hacía resonar cada partícula de su ser. Con cada campanada, el maestro, que acababa de salir de sus habitaciones para disfrutar de la tarde, se detenía por completo, cerrando los ojos y respirando al compás del sonido. Ananda lo imitó. Descubrió que el eco de la campana poseía una cualidad única. En lugar de llenar el espacio con ruido, parecía hacer que el silencio posterior fuera aún más denso, más espacioso y más sagrado. Era un sonido que invitaba de manera absoluta al desapego. No intentaba retener nada, nacía con fuerza, se expandía por todo el horizonte, vibraba con total intensidad en el presente y luego disminuía gradualmente hasta desaparecer por completo en la inmensidad de la noche, sin dejar ningún rastro de su existencia. El maestro abrió los ojos lentamente cuando el último eco de la campana se disolvió en el aire y miró a Ananda con una ternura infinita. «Escucha con atención ese eco», murmuró el sabio con una voz que compartía la misma vibración que el bronce. La campana nos enseña la lección más pura del desapego y de la impermanencia. Emite su nota con total entrega, pero no intenta quedarse en el aire. Sabe desaparecer para dar espacio a la siguiente nota, y finalmente acepta regresar al silencio absoluto del que surgió. La mente humana sufre porque intenta aferrarse a los ecos agradables de la vida o se queda atrapada repitiendo las notas dolorosas del pasado, negándose a permitir que el sonido siga su curso natural. El anciano colocó su mano sobre el corazón del joven monje, permitiéndole sentir el ritmo tranquilo de su propia vida. Para descansar profundamente, Ananda, debes aprender a ser como el eco de esa campana lejana. Deja que los acontecimientos de este día vibren el tiempo que tengan que vibrar dentro de ti. La fatiga, los aciertos, los errores, los encuentros y las palabras. Pero una vez que su momento ha pasado, permíteles que disminuyan su intensidad, que se vuelvan tenues y que se disuelvan por completo en el gran océano del silencio nocturno. No retengas nada en el espacio de tu mente. Deja que todo fluya hacia el vacío del descanso absoluto.
Ananda asintió en silencio, sintiendo cómo el sonido de la campana del valle había limpiado las últimas motas de polvo de su espíritu. Comprendió de forma directa que no había nada en este mundo que valiera la pena retener a costa de su propia paz interior. El día había sido hermoso y productivo, pero ya no existía. Se había transformado en un eco lejano que se desvanecía con la luz del sol. La noche lo invitaba a regresar a la quietud original, al estado puro de ser, donde las palabras y los conceptos carecen de peso. Caminó de regreso a su pequeña habitación de madera, sintiendo que sus pasos eran ligeros como el humo del incienso que se elevaba en el altar principal. Al acostarse sobre su cama, con la mirada fija en la luz suave de la luna que inundaba la estancia, se concentró únicamente en el ritmo pausado de su respiración. Con cada inhalación se llenaba de la paz inmensa de la montaña. Con cada exhalación se desprendía de cualquier residuo de pensamiento, imitando el desvanecimiento perfecto del eco de la campana. Envuelto en una atmósfera de total seguridad y desapego, cerró los ojos y se sumergió sin resistencia en el abrazo protector de un sueño profundo, reparador y eternamente sereno. La primavera se había instalado por completo en el valle del monasterio. El hielo de las cumbres se había transformado definitivamente en pequeños arroyos que corrían cantando entre el musgo verde, y los capullos del jardín comenzaban a abrirse, exhalando una fragancia sutil que flotaba en el aire nocturno. En esta última etapa de su viaje interior, Ananda ya no era el monje atribulado que buscaba desesperadamente respuestas en medio de la tormenta. Su rostro reflejaba la madurez del bambú y la transparencia del estanque en calma. Había comprendido que la paz no es un destino lejano, sino la naturaleza misma del corazón cuando se despoja de sus defensas. Aquella noche, el maestro lo invitó a la orilla del gran estanque de los lotos. La superficie del agua estaba perfectamente inmóvil, actuando como un espejo limpio que sostenía el reflejo del firmamento estrellado. En el centro del estanque, un loto blanco de dimensiones perfectas comenzaba a abrir sus pétalos bajo la caricia plateada de la luna llena. El anciano y el discípulo se sentaron uno al lado del otro en la hierba húmeda, uniendo sus respiraciones en un solo ritmo constante y pacífico. El silencio que compartían ya no requería de parábolas ni de explicaciones. Era el silencio de la plena realización, donde el buscador y lo buscado se disuelven en la unidad de la existencia. «Mira el loto blanco, Ananda», susurró el maestro con una voz que parecía el murmullo de la brisa entre las hojas. Nace del lodo del fondo del estanque, crece a través del agua turbia, pero cuando emerge a la superficie, se abre hacia el cielo sin que ninguna mancha toque sus pétalos. No lucha contra el barro ni reniega de la oscuridad de la que proviene. Simplemente confía en su naturaleza y se expande en belleza y pureza. Tu mente ha recorrido ese mismo camino. Has atravesado el lodo de la ansiedad y el agua turbia de la duda,
y ahora estás listo para abrirte a la inmensidad del descanso perfecto. El maestro extendió su mano y tocó suavemente la frente del joven monje, transmitiéndole una última oleada de calidez y paz absoluta. Ya no hay nada que aprender, nada que resolver y nada que buscar. El viaje ha terminado. Las historias del día se han desvanecido, los ecos se han disuelto y las puertas imaginarias han quedado abiertas para siempre. Eres libre de soltar el último rastro del yo que intenta controlar el mundo. Conviértete en el loto blanco que descansa sobre el agua. Déjate sostener por la inmensidad de la noche y confía plenamente en el sagrado misterio del sueño. Ananda sintió cómo las palabras de su mentor se convertían en una realidad física dentro de su cuerpo. Una sensación de ligereza absoluta lo invadió, como si sus huesos estuvieran hechos de aire y su espíritu compartiera la misma inmensidad que el firmamento estrellado. Se despidió del anciano con una reverencia que nació desde lo más profundo de su ser y caminó hacia su habitación por última vez en este ciclo. Al acostarse en su cama, sintió que el colchón de paja lo recibía con la suavidad de una nube. Cerró los ojos y en lugar de oscuridad encontró un espacio vasto, luminoso y sereno. Su respiración se volvió tan sutil que se confundió con el susurro del viento nocturno, y con una sonrisa de total gratitud en los labios, se entregó al sueño más profundo, reparador y eterno de su vida, sabiendo que el loto de su mente descansaba en perfecta paz.